Buenas noches, ¿se escucha? Noches, Aroli, sí, te escuchamos, cariño, Ok. perfectamente. Buenas noches, Feli. Buenas noches para todos. La gracia del Señor esté con cada uno de los que estamos acá en esta noche, miércoles profético, miércoles de estudio. Para empezar, vamos a hacerlo leyendo el libro de Gálatas 1, del 6 al 9. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Para proseguir, vamos a hacerlo cantando con mucha alegría el himno 178, Contemplé la gloria. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciamos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Amén, amén, gloria a Dios por esa hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Ahora les invito, mis queridos amigos, a que vamos a orar. Es el momento de orar, así es que si puedes, ahí donde te encuentras, pues inclina tu rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te agradecemos por este miércoles que nos permite para estudiar tu palabra, que estemos aquí un grupo de tus hijos reunidos. Queremos aprender, queremos que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta noche tu palabra,
que podamos ser instruidos por el Espíritu Santo, Señor. Así es que, oh Dios, te invitamos que tu presencia nos acompañe y que esté en cada hogar conectado, tu presencia esté allí, la presencia de tus ángeles, la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. En esta noche le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que nos encontramos aquí para estudiar la palabra del Señor y aprender. Felicidad a la oradora, al anfitrión, buenas noches, a Ávila, buenas noches, a Darlene Batista, a Dinora, muy buenas noches, bienvenida, Fátima Medina, bienvenida Fátima, la señora Gloria Morel, a Rodolfo y nuestra princesa Sharon, que no se pierde los miércoles proféticos. Bienvenidos sean todos. Feli, tu micrófono. Perdón. Decía que me siento sumamente agradecida al Señor porque me permite estar con ustedes los miércoles y que ustedes abran la puerta de su casa, digamos así, abran el Zoom, vengan a la sala, podamos aquí juntitos compartir para aprender entre todos. Ustedes saben cuál es la dinámica de los miércoles. La verdad que me siento muy agradecida a Dios y a ustedes por darme esta oportunidad de compartir lo que el Señor me da a mí con ustedes. Así es que me siento sumamente agradecida a Dios y gracias a ustedes por acompañarnos los miércoles, que realmente estamos aprendiendo, ¿no es así, Arodes? Así es. Ok, sí, o sea, estamos aprendiendo todos. Bien, pues de inmediato vamos a iniciar, porque hoy el tema realmente, yo lo considero más bien un repaso de cosas que ya nosotros sabemos, que hemos escuchado muchas veces, pero es tan importante, porque en la repetición es que está el aprendizaje. Y lo que podemos aprender del libro de Daniel es importantísimo para nuestros días, porque Dios les reveló el futuro al rey Nabucodonosor. Hasta los últimos días de la historia de este mundo pudo ver este rey y el sueño interpretado por Daniel, que también Dios se los reveló a él. Y más adelante el Señor le aporta mucho más información referente a la visión de la estatua. Le da más información a Daniel en los capítulos que siguen, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Daniel. Entonces, esos capítulos, tanto el libro de Daniel completo se conjuga con el libro de Apocalipsis. Daniel 7 y 8 está muy alineado a lo que encontramos en Apocalipsis 3. O sea, que son eventos que ya hay cosas que están sucediendo y cosas que ocurrirán en el futuro, pues ya la trama completa se dará. El cuadro o el rompecabezas se va a montar completito de todo lo que Dios les reveló a estos personajes tan queridos por nosotros como Daniel y Juan. Así es que tenemos que agradecerle a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos ha revelado el futuro. Es increíble, pero tenemos ahí el futuro revelado delante de nosotros. Todo lo que va a acontecer. Y ya hemos visto cosas que han acontecido, que han pasado, que ya es historia, están registrados por su fecha, se ha cumplido al pie de la letra, así como Dios lo ha determinado, así se ha cumplido. Y hay que decir gloria a Dios, porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es triste decir que lamentablemente la palabra de Dios ha sido tratada y sigue siendo tratada de una manera tan mal interpretada por organizaciones religiosas, muy mal explicada, y la gente hay mucha confusión, la gente se confunde cada día más y más.
y la palabra de Dios es muy clara. Ella se explica solita. Así es que, como hemos visto aquí, ¿verdad? Así es que es muy triste ver cómo el ser humano ha tomado la palabra de Dios y ha jugado con ella y ha montado teorías, creencias y filosofía que nada tiene que ver con lo que Dios estableció en su palabra. Pero es lamentable que sea así. Y ya el Señor también lo había dicho anteriormente. Así es que la semana pasada hablamos sobre esta cadena profética, que se inicia la cadena, ese eslabón, digamos así, se inicia el primer eslabón de la cadena profética con el reinado de Babilonia. Y luego siguen los demás reinados hasta nuestros días. También hemos dicho que dentro de las instituciones religiosas, la palabra de Dios, ¿cómo puedo decirlo para darme a entender mejor? Bien, la palabra de Dios no va atacando a los individuos que pertenecen a esta institución religiosa. Es un sistema que hay tristemente apóstata, pagano, es un sistema religioso que va en contra por completo de lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que el Señor no ame a las personas y que nosotros debemos también amar a esas personas, aunque no crean lo mismo que nosotros creemos, porque hay gente buena en todas partes. Hay gente mala, hay gente buena. Hay gente buena dentro de esa institución apóstata, dentro de ese sistema religioso apóstata. Hay gente buena, lo dijimos la semana pasada. Hay personas que tienen buen corazón, gente sincera, que aman a Dios y tienen un deseo inmenso de conocer su palabra. Y pusimos ejemplo que había cuando Cristo, había una institución apóstata que era la religión, el judaísmo, ¿verdad? Apóstata, pues también dentro de ese judaísmo había gente sincera y pusimos el ejemplo de Nicodemo, José de Arimatea, también estaba Gamaliel, o sea que siempre hay gente buena, gente muy sincera que ama a Dios. Así es que tenemos que pedirle al Señor por esas personas que puedan salir de ahí, de ese error y venir a la luz que es Cristo Jesús y su palabra. Así es que, mis amados, de inmediato, me gustaría que iniciemos con el estudio de esta noche, que vamos a hablar acerca de ese cuerno pequeño. Importantísimo conocer el cuerno pequeño de Daniel 7, porque nos ayudará a entender también Apocalipsis 13. Bien, si ustedes busquen en su Biblia, Daniel capítulo 7, y así pues vamos repasando un poquito también de lo que hablamos la semana pasada. Recordemos que Daniel tuvo una visión, esta vez se le da, como hemos dicho, más información. No sé si Rodi me puede poner la imagen en pantalla de esa visión que Daniel vio en Daniel capítulo 7. Yo voy a preguntar, a ver, ¿quién recuerda? Sí, mira la Biblia. ¿Qué fue lo que Daniel vio en Daniel capítulo 7? ¿Qué fue lo que Dios le reveló? ¿Alguien me puede decir? Que está relacionado con la estatua. ¿Alguien puede decir qué fue lo que vio Daniel? ¿Alguien recuerda? La visión de Daniel de esta noche que él vio allí en visión. Bueno, pues lo tenemos ahí en pantalla para que nos acordemos qué fue lo que Daniel vio. Pues Daniel vio 4 bestias muy diferentes una de la otra, con ciertas características cada una, que están muy relacionadas con la estatua, están muy relacionados con los metales de esa estatua que se soñó Nabucodonosor. Así es que él vio esas 4 bestias terribles cuando era el reinado de Belsasar. Eso está en el versículo 1. Entonces Daniel vio allí esa visión que tuvo esa noche, y él vio que esas bestias salían del mar, un mar que estaba revuelto, convulsionado allí, se chocaban las olas una con otra, y Daniel vio esa visión. Y allí dice en Daniel 7, a partir del versículo 1, verso 2, verso 3, que la primera bestia que él ve es un león,
con 2 alas de ave, y ese león está relacionado con el primer metal de la estatua, que es la cabeza de oro, que es Babilonia. Entonces, ese león, y hablamos la semana pasada, simboliza Babilonia, y Babilonia se identifica muchísimo. Dimos algunas citas de la Biblia que es identificado con leones y también con el oro. Así es que Daniel ve a Babilonia ahora representado como un león con alas, con 2 alas de águila que le fueron arrancadas. Es decir, ya Babilonia no iba a existir más como un reinado, ahora vendría otro reinado que ocuparía su lugar. Luego siguió mirando y vio también otra bestia. A ver, ¿quién me dice esa segunda bestia? ¿Qué forma tenía? ¿Quién la recuerda? Vamos repasando, mis amigos. ¿Quién la recuerda? La segunda bestia que vio Daniel, ¿qué forma tenía? Ay, ¿cómo no se van a acordar? Dios mío. Estos alumnos. Vamos a ver. Por cierto, explicamos la semana pasada que esta bestia de la primera, que era en forma de león, se puso de pie también, se le puso corazón de hombre porque perdió totalmente la fuerza el reinado de Babilonia. La segunda bestia fue un oso, mis amados. Ese oso simbolizaba a los medos y los persas. A los medos y persas, el oso que se levantaba de un costado más que de otro, porque los 2 reinados de medos y persas, los medos eran un poquito más débiles en fuerza que los persas. Los persas eran mucho más fuertes, fueron más fuertes que los medos. Luego en Daniel 8 se amplían más, porque cada vez que Daniel se sueña, se le da más información de la visión y de la historia de este mundo. Y en Daniel 8 vimos al macho cabrío y al carnero, como allí representaba el reinado de Grecia y el reinado de los medos y persas, y cómo Grecia derrota a ese carnero, que tenía un cuerno más alto que el otro, igual. Lo mismo el oso, ¿por qué? Porque los medos eran más débiles, los persas mucho más fuertes que los medos, y de hecho fueron los que quedaron gobernando. Luego Daniel vio el oso, como le decía, los medos y persas, y luego vio en la visión, versículo 8 de Daniel 7, dice que vio otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas, ¿verdad? En sus espaldas, y también tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio a esta bestia. También dijimos que hablamos acerca de esa voz pasiva que se encuentra en cada uno de estos versículos. Vemos que hay una mano como detrás del telón, le fue dado, se hizo así, hizo acá, hizo lo otro. O sea, que no es el mismo reinado como que lo hace, sino es como que lo hacen que lo haga. Vaya. Entonces vemos que hay una mano que va dirigiendo la historia de este mundo. En los versículos, destacamos los versículos, recuerdan, le fue dado corazón de hombre, también se puso sobre los pies, le fue dado corazón de hombre, o sea, le fue dado, recordemos que hablamos de esto. También destacamos otros versículos que vemos esa voz pasiva, esa mano detrás, ¿verdad? Quien está dirigiendo todo lo que acontece en este mundo. Y eso es maravilloso. Entonces, vemos también que Daniel allí, en el versículo 6, ve ese leopardo con esas 4 alas y ve que tiene 4 cabezas, más información. Ese leopardo que va a la par de la estatua, poniéndolo al lado de la estatua, viene cayendo con el metal de ¿qué? De bronce, que eran los griegos. Ahora Daniel se le apunta más información, le dice, mira, esta bestia o reinado tiene 4 alas, tiene 4 cabezas, y luego se le da la interpretación mucho más adelante de todo esto. Pero por ganar tiempo, voy un poquito rápido.
vemos nosotros que esas 4 a la rapidez con la que Alejandro Magno, que era su líder principal del imperio griego, iba a gobernar, un muchacho súper joven, muy ambicioso, conquistó rapidísimo toda la parte del mundo hasta ese entonces conocida, y fue rápido su gobierno. Murió joven, se cree que murió borracho, otros dicen que murió enfermo de sífilis, otro murió envenenado, en fin. Pero el caso es que murió muy joven, de 30 y pocos años, Alejandro Magno, y no dejó heredero para su reinado. Simplemente que habían 4 generales que se hicieron cargo de su reinado, dividiendo el imperio en 4 partes, y cada uno de esos generales, que son las 4 cabezas, toma su lugar. El imperio está dividido, pues, por supuesto se debilita, y ahí vienen entonces la bestia espantosa y terrible de Daniel 7:7, que es la Roma imperial con sus 10 tribus, porque esta bestia que Daniel ve tiene 10 cuernos en su cabeza. La bestia es Roma imperial, ¿de acuerdo? Espantosa, terrible, fiera, con sus dientes de hierro. Está relacionada con el metal de hierro de las piernas de la estatua. Roma, dura, fuerte, implacable. O sea, Roma era terrible. Dice que devoraba. Dice aquí el versículo, dice que, a ver si lo encuentro, 7, después miraba yo, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, o sea, lo que se le caía de la boca, la pisoteaba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una bestia espantosísima. Tiene 10 cuernos. Esos cuernos son reyes que simbolizan esas 10 tribus bárbaras. Pero hay algo curioso, que ahí es que vamos. Algo curioso. Dice Daniel 7:8, estuve mirando hasta que fueron puestos, perdón, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. O sea, yo siempre he dicho que este cuerno es chiquito, pero matón. Cuernito pequeño, chiquitito, que sale. No sé si Rodi lo puede poner en pantalla para que ustedes tengan la idea de cómo era esta visión. Esas 10 cuernos enormes que simbolizan 10 reinos o reyes, 10 tribus bárbaras. Ahí está la Roma imperial. Ahora vemos en el versículo 8 la segunda etapa o fase de Roma, y es la Roma papal, con este cuerno pequeñito que sale entre medio, después de estos 10, sale en medio de todos ellos, pero forma parte de la bestia, que es Roma. Tanto los 10 como el chiquitito forman parte de esa bestia espantosa y terrible, que es Roma. Bien, entonces, mis queridos, ya una vez explicado esto, vemos que la 4ª bestia, Roma imperial, que los 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras que dividieron el imperio romano en el año 476, tumban el imperio romano, es dividido, ese imperio romano se divide. También tenemos el cuerno pequeño, que es Roma papal, como vamos a ver ahora con más detalle. La iglesia, triste y lamentablemente, se corrompe. Triste y lamentable. Los discípulos y los apóstoles sabían que el diablo tomaría control de la iglesia cristiana, porque mientras ellos estaban con vida, hasta el año más o menos 313, cuando Constantino reconoció la iglesia cristiana oficialmente, la iglesia primitiva se mantuvo bastante pura. Todo bien hasta ahí. Mientras estaban los apóstoles dirigiendo la iglesia, todo estaba chévere, como decimos nosotros los dominicanos. Todo estaba bien.
se mantuvo pura hasta que, claro, Constantino se convierte al cristianismo y entonces la cosa comienza a fallar porque ahora esa iglesia pura pasa, lamentablemente, recordemos también, antes de que se me pase, que esa iglesia estaba bajo persecución, recuerden, la iglesia estaba bajo persecución cuando el Imperio Romano, ojo con eso. Entonces, vamos a ver unos versículos que tengo aquí acerca de lo que dijo Pablo en cuanto a lo que iba a ocurrir a la iglesia cuando él no estuviera. Según dice Hechos 20, 29 y 30, dice, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate qué tristeza, ¿verdad? Como Pablo predice, digamos así, lo que iba a acontecer a la iglesia ya cuando no estuviera. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ha pasado eso? Claro que ha ocurrido eso. Y también lo que leímos en la lectura bíblica de Gálatas 1, 6 a 9, que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más así aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea excluido, sea echado fuera, porque no hay otro evangelio sino el evangelio de Jesucristo. Y lamentablemente hay tantos evangelios por ahí, ¿verdad? Diferentes clases de evangelios. Quisiera dar un chancecito para que si alguien quiere comentar algo, rapidito, algún comentario de lo que yo hasta ahora he dicho. ¿Alguien quiere comentar algo? Muy bien, pues seguimos avanzando. Yo espero en Dios que se vaya, me voy dando a entender para que el mensaje pues quede captado. Bueno, quiero destacar, a ver si nos da tiempo, rapidito, 11 características del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque ya comentamos la semana pasada que este cuerno pequeño se lo han atribuido a muchos personajes públicos, conocidos, incluso, que yo no sabía eso, a Barack Obama, que también dice que es el cuerno pequeño, Mussolini, Adolfo Hitler, o sea que el cuerno pequeño se lo han adjudicado a muchos personajes públicos y no es así. La Biblia es clara, como he dicho al principio, es clara, no hay duda, no hay trampa ni cartón, como dicen. Entonces, vemos 11 características, que hay muchísimas más, pero quiero destacar estas 11 características para que quede claro, y se pueda identificar realmente quién es el cuerno pequeño, con mucha precisión, y no quede duda de que realmente el cuerno pequeño es el papá. Es que no hay duda, y no es porque yo lo digo, es que, o que lo dice quien escribe el seminario, sino porque la Biblia, la palabra de Dios, es quien lo dice. ¿Ok? Entonces, todas estas características se aplican sin ninguna contradicción a ese mismo sistema o poder, y tenemos que estar bien seguros de que es así. La voy a leer rápidamente, luego la vamos a detallar. La primera característica, de acuerdo como está escrito en Daniel 7, dice que delante de él son arrancados 3 cuernos de los pies. Si tú te pones solamente, yo me pongo a explicar
la primera característica no nos da tiempo, porque es que eso es historia pura y dura, eso está en la historia, registrado por los historiadores. ¿Quién eran esos 3 cuernos que fueron arrancados y por qué fueron arrancados? Y eso es historia, eso está registrado en la historia, eso pasó, se dio, se cumplió. Entonces, eso está en Daniel 7, 8, 20 y 24, que vemos que esos 3 cuernos son 3 reyes que fueron quitados de en medio, ¿de acuerdo? Ya yo le diré ahora, un poquito. La segunda característica tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio, Daniel 7, 25. Tercera, tiene ojos de hombre, Daniel 7, 8 y 20. Sale de la bestia, sale esa bestia espantosa, Daniel 7, 20. Sale entre los 10, ese cuernito pequeño sale entre los 10 cuernos, Daniel 7, 8. Esta característica se levanta tras los 10 cuernos, Daniel 7, 24. La característica número 7 dice, parece más grande que los otros cuernos, por eso que yo digo, chiquito pero matón. Dame chiquito, pero jeje. Tiene razón porque es pequeño, verán ustedes, yo se lo diré un poco más adelante, porque es pequeño. Entonces, parece más grande porque tiene tanta fuerza, tanto poder, tanto, que parece más grande que los otros. Daniel 7:20. La octava característica es diferente a los 10 cuernos, Daniel 7:24. Lo dice así, que es diferente a los 10. La novena hace guerra contra los santos y los vence, quebrantándolos. Daniel 7, 21 y 25. La característica 10 tiene una boca, chiquito, pero qué boquita tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios, Daniel 7, 8, 20 y 25. Y la característica 11, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7, 25. Entonces, estos 3 cuernos que fueron arrancados son 3 reyes. Dice Daniel que mientras él contemplaba la visión de los 10 cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, esos 10. Entonces tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno pequeño que le había salido delante de él, dice. Entonces, y en el cual habían caído 3, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que es el cuerno pequeño, y a 3 reyes derribará. Entonces, estos 3 reyes que fueron derribados fueron los érulos, porque recuerden que cada cuerno es un reinado. Estaban los lombardos, los francos, que son los reyes que componen hoy la conocida Europa, la Unión Europea. Los lombardos, los francos, que son los franceses, los alemanes, que es Alemania, los anglos, que es Inglaterra, estaban los burgundios, estaban los visigodos, que son España. O sea, que todos esos cuernos son los que componen la Unión Europea hoy, pero 3 en aquella época fueron derribados, que no sabemos, no tenemos datos quiénes son, pero sí, o sea, quiénes componen la nación, ¿verdad? Pero estaban son los érulos, como tribu bárbara, los érulos, en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 después de Cristo, y los ostrogodos en el año 538 después de Cristo, y fecha importante 538, anótela por ahí, ¿de acuerdo? Fecha muy importante. Entonces, estas 3 que se oponían era porque estaban en contra de lo que Roma decía, ¿de acuerdo? No estaban a favor, eran tribus que le llamaban arrianas, tenían su propia filosofía, su propia doctrina, que iba en contra de lo que decía Roma. ¿De acuerdo? No quiero abundar mucho porque si no, no hay tiempo para abundar. Entonces usted busca en Google, busca el arrianismo, y ahí le va a salir
todo con lujo de detalle. Entonces, estas fueron destruidas a través de guerras santas, entre comillas, promovidas por dos emperadores católicos, Zenón y Justiniano, del Imperio Romano Oriental, porque estaba el Imperio Romano Oriental y el Occidental, para liberar el obispo de Roma y a los católicos del antiguo Imperio de Roma Occidental, de la mano de las tribus arrianas, como ya he dicho, que no se sometieron al obispo de Roma. Entonces, fueron eliminadas, fueron quitadas, fueron arrancadas. ¿De acuerdo? Bien. La segunda característica dice que tiene un tiempo definido de 3 tiempos y medio. Dice lo siguiente: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí, cuando tú agarras Apocalipsis 13, te va a hablar de 42 semanas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ese cuernito pequeño de Apocalipsis 3, de Daniel 7, es la misma primera bestia de Apocalipsis 13, es la misma bestia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí Apocalipsis 13, que no tengo la cita en mano, y vemos que aquí tenemos que en la Biblia, el tiempo profético consiste en 360 días, ¿ok? El año bíblico y profético son 360 días, que son equivalentes a 30 días por 12 meses. Multiplica 30 por 12, te da 360. Tenemos cita bíblica para eso: Génesis 7:11, Génesis 7:11 y 24, Génesis 8:3 y 4. O sea que bíblicamente, y el calendario judío, pues es así que se calcula, el hebreo, 360 días, ¿de acuerdo? No 365 como nosotros, sino 360 días multiplicado por 12 meses. Entonces, ese periodo de 3 tiempos, tiempos y medio tiempo, un tiempo son 360 días, o sea, un año. 360 días. 2 tiempos son, multiplica 360 por 2, te da 720 días. Y medio tiempo, tú divides los 360 entre 2, te da 180. Cuando tú lo sumas todo, te va a dar 1260 días. O sea, en la profecía bíblica, un día equivale a un año, ¿de acuerdo? Literal, a un año literal. Tenemos cita para explicar esto. Hemos dicho que la Biblia se explica solita. Vemos en Números 14, 3, 33 y 34, dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Esto es cuando la situación que se presentó, ¿se acuerdan? De los espías que fueron, ya iban a conquistar la tierra, mandaron a 12 espías, de cada tribu una espía, y fueron a ver la tierra para inspeccionarla, y vinieron con un reportaje malísimo. ¡Ay, que no! Porque allí vemos gigantes que van a matar a nuestros hijos, y bueno, con murallas enormes, y trajeron un informe pésimo. Solamente Josué y Caleb, porque dijeron, no, podemos conquistar, ¿verdad? Y vemos que allí el Señor dijo, ok, como no han confiado en mí, mira lo que el Señor le dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, día por año, ¿de acuerdo? Por eso es que proféticamente entendemos que un día equivale a un año, porque ellos fueron 40 días de inspección,
pues duraron 40 años divagando por el desierto allí. Solamente entró Josué y Caleb a esa tierra prometida, y los más jóvenes que ellos pensaban que iban a ser devorados. Entonces, día por año, o sea que la profecía de los 1260 días son 1260 años. Entonces, también hay otras citas, las dejo ahí, Ezequiel 4:6, que habla de lo mismo. Entonces, este papado tiene un tiempo determinado por Dios en su primera fase, los 1260 años. En el año 538, que yo le dije a ustedes, apunten la fecha, 538, cuando fue arrancado el tercer y último cuerno de los tres, de esos tres, los Cérulos, los vándalos y los astrogodos, ¿verdad? Los ostrogodos, fue el último que fue arrancado, o sea, fue el último reinado en ser aplastado, derribado, derrocado. Entonces, en el momento del inicio de este tiempo profético, fue en ese año que comenzó la soberanía papal, en el 538, porque ya no había nadie que se lo pusiera. Ya tenía todo el apoyo de todos los demás reinos, pues no había nadie que se lo pusiera al obispo de Roma, que fue defendido, fue protegido por Justiniano, y el otro también, el otro emperador católico. Y pues en el 538, a partir de esa fecha, cuando se destruye la última de las tres tribus que fueron, los tres reinados que fueron destruidos o arrancados esos tres cuernos, es que comienza la soberanía papal en esta primera etapa, ¿de acuerdo? Allí en Europa, porque ya las demás 7 tribus bárbaras se sometieron a la autoridad religiosa y política del obispo de Roma. Esas tribus que quedaron se sometieron por completo al obispo de Roma, que para ese entonces ya se le llamaba papa. ¿Y por qué papa? Papa viene de una palabra griega, viene del griego papas o patriarca. Así era como se les llamaba al obispo, a los obispos, se llamaba de manera general papa o patriarca. Eso es lo que significa papa, ¿ok? En el griego. Papa, patriarca. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos hablando del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que empezó a reinar y cogió fuerza, se empoderó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba apoyado por un poder civil que lo empoderó, lo ayudó, lo protegió, derrocó una de las tribus, de las 3 tribus que fueron derrocadas, que se oponían a lo que él, a su criterio, a lo que él decía, fueron derrocados, entonces estaba ahora empoderado. Y empezó realmente su gobierno, esa primera fase, en el 538 después de Cristo. Pero esto tiene un espacio de tiempo, era por 1260 días. En el año 1700, hasta el año 1798, fue por un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió en el año 1798 que puso fin al poder temporal del papado en el Vaticano de Roma tras los 1260 años proféticos? Vamos a ver. En aquel año histórico de 1798, Francia estaba en su plena revolución francesa. Y Napoleón Bonaparte, ¿ven qué es historia? ¿Ven? Esto es historia, esto es historia. Napoleón Bonaparte deseaba obtener el control sobre Europa, pero había un problema. Alguien se le oponía a esa parte ya de Europa, que él quería llegar hasta allí, conquistar por completo, pero alguien se lo oponía allí en Roma. Entonces él sabía que para obtener el poder en Europa tenía que quebrar el poder soberano del papado, que ya estaba en vigencia durante un milenio. Entonces Napoleón envió al general Berthier, quien fue desde Francia hasta Italia y tomó preso a Pío VI. Este fue llevado a Francia, donde murió en el exilio. El poder del papado fue quebrado exactamente después de cumplirse los 1260 años proféticos
en el año 1798. Se cumplió ese periodo profético. Pero quiero que sepan que en ese periodo profético hemos leído aquí en Daniel 7, pasaron cosas terribles, cosas espantosas al pueblo de Dios. Nosotros leímos en Daniel 7, a ver si lo consigo. Esperen, perdonen, a ver. Wow, se me escapó la cita, donde dice que este poder político iba a dañar el pueblo de Dios, iba a hacer guerra contra el pueblo de Dios. O sea, que esos 1270 días o años son conocidos así, esa profecía. Ese periodo de tiempo iba a haber una persecución terrorífica a la iglesia. A todo el que se le oponía al papado de aquel entonces iba a ser era castigado y fue castigado. Con lo que conocemos con la Santa Inquisición, que de santa no tiene absolutamente nada más que los santos que murieron, los mártires, que murieron aserrados, apaleados, empalados, torturados, ahorcados, acuchillados, fueron asesinados millones de cristianos durante esa etapa. ¿De acuerdo? Porque dice que a los santos del Altísimo iba a quebrantar, ¿verdad que sí? Este cuerno pequeño, a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Entonces, ese periodo de tiempo profético fue la conocida como Inquisición. Inquisición, que ya yo luego le traeré otros datos acerca de ella, porque se ha pedido perdón y tal y cual, etcétera, etcétera. Pero el tiempo que nosotros llevamos, cuando tú calculas, tú resta 1798 menos 2022, que es el año en que vivimos actualmente, verás que son 224 añitos sin ser perseguidos, muchísimo menos que los 1260. 224 añitos nada más que llevamos sin persecución. Comparando, es que no es nada, o sea, un periodo de tiempo, 2 siglos y poquito, sin haber una persecución. ¿Por qué? Porque al venir el general Berthier, a Napoleón querer seguir conquistando, y venir el general Berthier y llevarse preso al obispo de Roma, le da la herida mortal a la bestia. ¿Entendido hasta ahí? Ahí es cuando la bestia recibe la herida mortal. Y en Apocalipsis 13, cuando leemos, vamos a buscar Apocalipsis 13 inmediatamente, leemos lo que dice Apocalipsis 13. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 13:3. Alguien tiene el micrófono abierto. Esperen un momentito que le dé el chance. Un momentito. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida de muerte que también la vio Juan, la vio Daniel con el cuerno pequeño, y se dio esa herida mortal cuando se le quitó el poder por completo al papado de aquel entonces. Ya no tenía ese poder, no tenía ese apoyo. No era que la iglesia como tal, la iglesia católica dejara de funcionar, que sigan funcionando, pero el poder ya no lo tenía. Y la persecución, pues, cediendo, óyeme, fue un martirio de 1260 años martirizados y de persecución, gente quemada, empalada, y hay museos que exponen lo que pasó en la Inquisición y matanzas terroríficas. Es que la historia está todo escrito. Entonces, dice Apocalipsis 13 que esa herida mortal sería sanada. Es decir, si la herida mortal fue sanada, que Juan lo vio, porque el cuerno pequeño no ha dejado de trabajar, tenemos que darle seguimiento a esto. Tenemos que seguir dándole seguimiento a ese cuernito pequeño, porque él se va empoderando y se ha ido empoderando a medida que han pasado los años, y está clarísimo que ya
todos los reyes de la tierra, todos, van a rendirle pleitesía a donde se encuentra, ubicado en Roma. ¿Qué rey de la tierra, presidente, gobernante, no va a Roma? ¿Mm? Es decir, que esa herida mortal va sanando poco a poco, hasta que llega se va a sanar por completo, porque dice Apocalipsis 13:3, que dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la vista. Si a él lo hirió la espada civil, esta misma el poder civil será que le va a curar la herida a este poder político religioso. Es tremendo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? ¿Hasta dónde he hablado? Yo, Bien. Adelante. que lo está haciendo muy bien, que Dios te bendiga siempre, porque nosotros estamos aprendiendo muchas cosas y de verdad que Dios te bendiga y te colme de bendiciones, porque felicidad, tú estás en esos y yo quiero hacerlo también. Gracias. Amén, amén. Amén. Pues vamos a seguir, Dinora, para que aproveche estos minuticos que nos quedan. Porque ya son 11 características, apenas vamos por la número 3. Tiene ojos de hombre. Ese cuernito pequeño tenía ojos de hombre. Eso fue lo que Daniel estuvo mirando de lo que tenía el cuerno pequeño. Tiene ojos de hombre, Dinora, mira. Y es aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y este mismo cuerno tenía ojos. Daniel 7:8 y Daniel 7:20. Los ojos, ¿qué significa eso? Los ojos permiten ver a gran distancia y tomar decisiones de antemano para dirigir el rumbo de las acciones y el camino a tomar. Los ojos son un símbolo de inteligencia, de astucia y de planificación. Gracias a esos ojos de hombre, el papado pudo perdurar durante más de un milenio, 1260 años, dirigiendo los destinos europeos y siendo un cuerno pequeño. Entonces, vemos también la cuarta característica, que sale de la bestia, como hemos dicho, sale de la bestia, o sea, que no va por otro lado, es que sale de la bestia. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, Daniel 7:19, 7:20. El cuerno pequeño sale de la cuarta bestia romana, igual que los 10 cuernos. Sale también entre los 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, de aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entre los 10. Daniel 7:8. El Vaticano surgió geográficamente entre las 10 tribus bárbaras. En algún lugar del antiguo Imperio Romano Occidental. Y esto se cumplió al surgir la península italiana de Europa Occidental. También tenemos esta sexta característica, se levanta tras los 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, por supuesto que diferente. No, es totalmente diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, de acuerdo a Daniel 7:24. Entonces, estas características nos muestran que el papado se levanta tras el establecimiento de las 10 tribus bárbaras, como ya explicamos, del Imperio Romano Occidental, y también recordemos que las 10 tribus estaban establecidas en Roma Occidental, y en el año 476 después de Cristo, que derribaron al Imperio Romano. Esto significa que el papado tiene que levantarse después de ese año. Y efectivamente se levantó como poder supremo, claro, después que cayó la tercera tribu, la tercer cuerno que fue derribado, fueron los ostrogodos en el 538 después de Cristo. En el año 476 dejó de haber emperador en Occidente, y el papado, como se le llamaba ya desde ese entonces papa al obispo, al episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador romano. O sea, esa autoridad
que tenía ese emperador romano de Occidente fueron añadidas allí al papado, añadiéndole ese gran poder espiritual que empezaba a ejercer también como iglesia en el oeste. Y eso está registrado en la historia, en el libro de Historia del Mundo, Victoria Liberia, en la página 314. La característica 7, que le iba a decir que parece ser más grande que los demás cuando es tan pequeño, Daniel 7:20. El Vaticano parece más grande, aunque es el país más pequeño del mundo, pero por ciertas causas parece más grande que los otros países europeos. El Vaticano aparece en el almanaque mundial como Estado europeo entre las demás naciones del mundo. Su nombre oficial es Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene un área de 0,44 kilómetros cuadrados, es decir, 44 hectáreas de tamaño, y una población de 824 habitantes hasta julio del año 2008. Su jefe de Estado es el Papa actual y su religión es 100% católica. El Vaticano es el Estado más pequeño del mundo y se halla en la ciudad de Roma. Incluye estoy leyendo una cita aquí, incluye la imponente Basílica de San Pedro, la residencia papal y los bellos jardines, museos, bibliotecas del Vaticano. Eso está en el Almanaque Mundial de 2009, Editorial Continental, página 555-556. Aunque solo tiene un tamaño de 44 hectáreas, parece mucho más grande que las otras naciones europeas por la impresionante influencia mundial que ejerce. Es ahí donde está la cosa. Chiquito de tamaño, cuerno pequeño, chiquito por extensión, pero parecía más grande que los demás, ¿verdad que sí? Por eso, por la influencia que ejerce en las demás naciones del mundo. Cuando el Papa llega a un lugar, es recibido por cientos de miles y millones. El Papa a la vez es el presidente, jefe de Estado del Vaticano, y a la vez líder religioso de la Iglesia Católica Romana, con más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Los papas son la perfecta mezcla de religión y política de la Iglesia y Estado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ya no me queda tiempo. Ay, Dios mío, un minutito. Octava característica, es diferente de los 10 cuernos, claro que sí, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 leyes derivará, Daniel 7:24. El papado, el Vaticano, es diferente de los demás países europeos, componen la Unión Europea actualmente, que se desarrollaron en las 10 tribus bárbaras, pues es una monarquía cuya cabeza es a la vez líder religioso, como también líder político. Es una misma persona. De esta manera, el papado o Vaticano es la unión perfecta entre iglesia y Estado, y ningún otro país europeo tiene esta característica. ¿Sabes? ¿Diferente a los demás? Claro que es diferente a los demás. Además, ningún otro país europeo ni del mundo consiste únicamente de habitantes de una misma religión, como ocurre en el Vaticano, cuya población son 100% católicos romanos. Muy bien, mis amados, queda ya poquita característica, pero la vamos a dejar para el próximo miércoles. Vamos conociendo el cuerno pequeño tan importante para nuestros días hoy, con esas características que realmente, fíjense qué interesante, ven qué clarito está. Ven cómo la Biblia ha dejado claro quién es el cuerno pequeño y cómo otros, triste y lamentablemente, se lo atribuyen a otros personajes públicos, políticos importantes, que nada tienen que ver. ¿De acuerdo? O sea que la palabra de Dios es clara, muy clara. Y aquí vemos como esta poca característica, porque hay muchísimas más, pero con estas pocas características hasta donde hemos leído, se identifica perfectamente quién es ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7,
y a la vez clarifica también quién es la primera bestia de Apocalipsis 3. Así que, mis amados, si hay alguien que quiere decir algo, que lo diga. ¿Algún comentario? ¿Quieren añadir algo? ¿Alguna pregunta? Bien, pues muy bien. Yo espero en Dios que todo haya quedado clarito y se haya entendido perfectamente. Y nosotros volvemos a repetir lo que dijimos al principio. Dentro del sistema religioso apóstata hay gente muy buena, gente que ama a Dios, gente que Dios le ama muchísimo también. Y por supuesto, nosotros estamos llamados a ayudar a que esta palabra de Dios se hable, se entienda, la conozcan otros y vengan a Jesús, vengan a este conocimiento tan hermoso, tan claro de la palabra de Dios, sin ningún tipo de ambigüedades, sin ningún tipo de alteraciones, sino bien explicado, bien aclarado, con la misma palabra, y que podemos entender perfectamente. O sea que debemos de orar por nuestros hermanos de las demás denominaciones. Debemos de orar, de verdad que sí, seriamente lo digo, para que el Espíritu Santo pueda quitarle esa venda de los ojos, puedan venir a la luz admirable que es Cristo y su palabra. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados. Les invitamos para que nos acompañen este viernes, si Dios quiere, el cual traeremos una programación bien bonita, y el sábado también, y el miércoles próximo continuaremos con esta cadena profética con la tercera parte. Que el Señor te bendiga grandemente, mi amado. Vamos a orar y concluimos con el himno que empezamos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos. Tu palabra es clara. Es la luz que ilumina nuestro caminar. Gracias, Señor, por dejarnos estos temas proféticos tan importantes para nuestros días. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos de cualquier denominación, católicos, foras evangélicos, testigos de Jehová, no importa la dominación donde se encuentren. Que el Espíritu Santo pueda seguir impresionando esos corazones sinceros, que impresione esos corazones que te aman, que quieren realmente entregarse a ti y conocerte a través de su palabra. Mi Dios, que tu Santo Espíritu haga esa obra en esos corazones y puedan salir de la confusión y de la oscuridad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por la profecía que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Concluimos con el himno 178.